número 5 y vamos a dar inicio, por favor. Espero que se escuche y todos puedan participar en esta asesoría. Entonces, 1, 2, 3. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a realizar la asesoría grupal número 5, ¿no? Que corresponde pues a nuestro curso taller de tesis 1. En este sentido, como siempre, vamos a ver los temas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a pasar al índice correspondiente. En lo que respecta al índice, ¿no? De la parte de la presentación del examen final que nos corresponde conversar el día de hoy, vamos a determinar la fecha de entrega de este examen final. Asimismo, voy a conversar específicamente de la rúbrica que se va a tener en cuenta para la calificación de este examen final. Vamos a tomar en cuenta también lo que corresponde el desarrollo de lo que o los temas que ustedes deberían presentar. Recordándoles pues que en la gran mayoría ya se les ha explicado. Solamente quedaría explicarles básicamente lo correspondiente a lo que se refiere la metodología, ¿no? Del capítulo número 2 de lo que es la tesis. En tal sentido, eso es lo que básicamente conversaríamos el día de hoy, en lo que son los temas a presentar. El resto se ha tomado en cuenta, pues, durante el desarrollo del curso, cómo deberían presentar. Sin embargo, también vamos a conversar algo de esta presentación, de repente nuevamente indicarles de repente los porcentajes que se tienen en cuenta, tanto de lo que es la revisión sistemática y de lo que es la tesis, tanto en el capítulo número 1 y el capítulo número 2. Y también siempre es bueno acotar que sus consultas son de mucha importancia, ¿no? Y en realidad, luego de esta asesoría grupal, no debería existir ningún tipo de dudas por parte de cada uno de ustedes como alumnos. Es decir, que ustedes deben tener claro lo que van a presentar. Recordarles también que esta presentación de su examen final tiene un peso, ¿no? Un peso significativo, el cual pues yo creo que a muchos de ustedes les interesa, ¿no? Es decir, si es que ustedes logran presentar un trabajo bueno, pues esta nota equivale pues al más del 50%, es decir, que es importante. Y además también quiero ahí un poco recalcar sobre el tema de lo que se refiere al porcentaje, básicamente, ¿no? El porcentaje que tiene mayor, digamos, incidencia es la revisión sistemática. Está en un 80% versus un 20% de lo que se refiere a la tesis, tanto del capítulo número y capítulo 2 de la tesis, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Decirles que ustedes deben presentar, pues, un trabajo adecuado. Además, recuerden que su trabajo, o sea, voy a la siguiente lámina que voy a pasar, les voy a indicar hasta qué fecha es como máximo la presentación de ese trabajo. Indicarles de que estos dos trabajos, me refiero a lo que se refiere a lo que es la revisión sistemática, como lo que se refiere a la tesis en el capítulo 1 y capítulo 2, pues vamos a realizar el análisis así, ¿no? De un programa, ¿cierto? Original, o, ¿no? Que básicamente detecta, ¿no? El porcentaje quizás de similitud, ¿no? Voy a decir similitud porque plagio suena, digamos, un poco, yo creo que no debería hacerse así, ¿no? El plagio de repente es aquella persona que copia de repente todo el contenido de una tesis, la idea,
el título, de repente los resultados y todo lo demás, ¿no es cierto? Eso es bastante complicado. Se ha tenido en ciclos pasados inconvenientes respecto a esto y cabe la pena, yo creo, que conversarlo un momento antes de continuar, ¿no? ¿Por qué les digo, no? Porque claro, ustedes hasta la fecha han sido evaluados por mi persona en el sentido de que yo he revisado, ¿no? La forma como han presentado, ¿no? Y las recomendaciones que he tenido que darles, ¿no? Entonces, eso yo he calificado. En ningún momento yo puedo indicar que ustedes pues hayan hoy han estado copiando de repente de otras tesis. Pero sí les comento que he tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, de detectar a personas que copian así, a pie de letra. Y es lamentable, porque lo hacen así. Pese a que se les recomienda, como el día de hoy, que no lo hagan, porque el programa prácticamente ubica eso de ahí. Y contarles una experiencia de un joven que prácticamente, no sé, como le repito, ¿no? Se llega el momento donde ustedes presentan pues sus trabajos y pasamos al detector. Este detector pues nos indica de dónde lo copiaron y lamentablemente pues este muchacho había copiado de un tesista que ya justamente iba a sustentar en la semana siguiente de la presentación del trabajo final. En tal sentido, se detectó, se hizo digamos, los reportes respectivos, ¿no? Hicieron las averiguaciones y efectivamente, pues, este muchacho había copiado de un tesista que ya estaba a punto de sustentar la tesis. Hizo un gran problema porque incluso les estaban indicando de que este tesista o tesistas creo eran, iban a anular su trabajo porque había un plagio. En tal sentido, ellos, bueno, manifestaron que habían pasado a un ingeniero, ¿no?, que trabajaba con ellos su tesis para que, como un modelo, y este le había dado al alumno. Entonces, lamentablemente, se tuvo que colocar 0 al alumno. Y eso se hace, aparte del 0, bueno, yo no creo que quede ahí, ¿no? Porque ya si te colocan 0, pues es tu nota, tú te vas tranquilo y listo, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que se tiene que hacer un reporte, o sea, enviar un correo indicando todo lo que está sucediendo y, como saben ustedes, esto también amerita, como se dice, una expulsión, ¿no? O sea, todo un problema con la universidad, según el reglamento. Entonces, eso ya son otros temas que como docente yo no veo, pero recomiendo que ustedes tengan en cuenta este impasse que puede pasar. Ahora, el tema es que de repente, ¿no? Ustedes tienen todo el derecho de reclamar y eso es bueno, ¿no? Nadie, creo que en ningún momento les he negado eso. Ustedes pueden hacerlo. He visto, ¿no? Y he notado el descontento de muchos de ustedes y es natural, pero yo sí estoy consciente de que he advertido, ¿no? He advertido, he dado todo lo que está en mis manos posibles para que ustedes puedan redactar, ¿no es cierto?, su trabajo. Yo no me voy, digamos, acá descontento porque les he dado las herramientas, les he dado las pautas. Todo no queda acá tampoco, jóvenes, ¿no? O sea, me refiero de que lo que les damos como material, ¿no? O las explicaciones que les damos, no queda ahí, sino que es importante que ustedes también, por su parte, tengan ese empeño, ¿no? De poder preguntar, averiguar, de repente fijarse en otros modelos de tesis, ¿no? Eh, sí me queda un poco de duda porque he recibido comentarios, ¿no?, directos incluso de algunos de ustedes diciendo de que no se les ha dicho, que no se les ha presentado ejemplos, que no hemos conversado cómo se debe presentar los trabajos. Eso sí de repente me preocupa porque, pero claro, no es en la mayoría de ese tema. Ese tema sí un poco, digamos que me preocupa porque, no sé, yo asumo, como siempre les digo, ¿no?, cada vez que converso con ustedes, que me están entendiendo, que ustedes están captando la idea de lo que yo les estoy diciendo porque están callados, no participan, etcétera. Entonces yo asumo eso. Ahora, el tema de que yo sé que ustedes tienen un nivel digamos, de trabajo, ¿no?,
que es complicado y a la vez estudiar, también los entiendo, ¿no? Porque es natural, ¿no? Tienen responsabilidades en la gran mayoría y es complicado, pero eso no puede ser un pretexto para que ustedes se tomen un tiempo de hacerlo. Y como siempre, yo creo que cuando inicié, les decía, no pierdan el tiempo, no pierdan el tiempo al final, porque al final el culpable siempre es el docente, ¿no? Y eso es natural, sin de repente salirme del tema. Yo acá les comento, en la universidad tengo ya 10 años trabajando y conozco a mis alumnos, conozco los reclamos y conozco cómo es que actúan, ¿no es cierto? Y cómo es, claro, cuando les exigimos, el docente es el malo, el que no, de repente no llega al alumno, etcétera. Pero eso es natural, ¿no? O sea, como digo, no estoy ejerciendo la docencia ayer, ya tengo ya algunos años, ¿no? Entonces eso me permite de repente un poco conocer este tema de los reclamos. He tenido, sí, algunos inconvenientes con alumnos, los cuales pues indican que incluso han hecho su denuncia respectiva, ¿no? Les comento también eso, ¿no? Para que ustedes lo hagan, de repente no es que les diga que no, en su tiempo, por supuesto, y yo siempre les he dicho, ¿no? O sea, si hay un malestar por parte de ustedes, reclamen, ¿no? Según el procedimiento, y otro docente evaluará su trabajo. Si este docente dice que está bien, pues yo tendré que rectificarme. ¿De acuerdo? Eso, por favor, ténganlo en claro, porque no es que yo lo tenga la razón, ¿no? Eso jamás he dicho. Hay criterios de evaluación. Yo tengo mi forma de trabajo. Yo trato de decirles a ustedes jóvenes que hagan así su trabajo porque yo lo entiendo así. Y es una recomendación que les doy, ¿no? Entonces, eso quiero que entiendan, ¿no? Quiero que entiendan, de repente me estoy tomando un tiempo para poder aclarar estos temas, porque al final, por favor, no quiero inconvenientes. No quiero estar perdiendo el tiempo de repente enviando correos, explicaciones, porque ya en verdad quitan el tiempo. Y quitan el tiempo porque en realidad en la gran mayoría no tienen la razón. Yo sí les digo así, sinceramente, si ustedes creen que estoy mal, háganlo. Yo no tengo por qué molestarme ni sentirme mal. Yo soy un ser humano como ustedes y tengo también tendencia a equivocarme. Y es natural de todo ser humano. Pero yo soy consciente, jóvenes, que he estado actuando con sus evaluaciones tal cual, ¿no? Y esto es, he tratado de apoyarles, he tratado de darles la mano a la mayoría, no a uno y no a otro. Como repito, soy humano, todos nos equivocamos, pero sí he visto que en el afán de muchos de ustedes, y eso me voy contento también, que han logrado levantar las observaciones, han logrado de redactar mejor su trabajo, y eso es para mí satisfactorio. Eso sí, yo me voy tranquilo porque en un gran porcentaje, o en la gran mayoría, lo ha hecho. Uno que otro no lo ha hecho, tampoco los puedo juzgar, entiendo de que deben tener algunas ocupaciones fuertes y es natural, pero en realidad si revisamos nosotros nuestras grabaciones, tanto de lo que es videoconferencias, lo que es asesoría grupal, asesoría individual, sí les he indicado. De repente, no como quieren ustedes, pero sí les he dado las pautas necesarias para que ustedes lleven un adecuado curso y sobre todo la redacción que ustedes necesitan. Yo me voy contento porque yo entiendo de que en el ciclo que viene ustedes tienen las bases suficientes para continuarlo. Ya prácticamente hemos redactado, bueno, o vamos a redactar tanto el capítulo 1 y capítulo 2, que es de nuestra tesis lo más importante, y de repente la parte teórica. Lo que se viene es ya los resultados. Y allí sí, yo a muchos de ustedes que les he dicho, oigan, traten de cambiar el tema, enfóquenlo por otra forma, me van a ahí de repente entender y me van a decir, quizás tuvo razón, ¿no? O de repente también me pude haber equivocado. Pero en la gran mayoría no es que yo lo he hecho porque les tengo cólera o de repente, como siempre decimos, no, a mí se me ha aprendido el docente, no quiere saber nada conmigo, con mi tema, etcétera, ¿no? Es natural, yo entiendo, ¿no? Incluso, no ustedes, por supuesto, en otros ciclos
han enviado correos al director, quejándose de mí, que no lo quiero aceptar el tema, y no es por nada, pero el director siempre me dice, no, lo que estás indicando es correcto, ¿no? O sea, no puede ir a esos temas, ¿no? Ya ese es otro nivel, ya. Yo simplemente, como curso, les puedo decir, oigan, hagan esto, cambien esto, es para ustedes mejorar. Como un asesor, por supuesto, ¿no? Ustedes ya tienen la suficiente, creo, madurez y sobre todo el profesionalismo de poder elegir. Y como siempre les digo, el tema, jóvenes, para poder nosotros defender una tesis es tener los antecedentes, ¿no? Bien claros y hacia dónde voy. Eso es lo principal. Yo, como todo ingeniero, pues no conozco todo. Yo tengo mi rama, tengo ya una rama donde yo sí me he especializado. Y hay otros temas que de repente no los conozco. Es natural, no puedo decir todo lo conozco, ¿no? Porque sería engañar. Entonces, en algunas cosas, lo que yo puedo sí dirigir y decirles, oigan, preséntame, por ejemplo, antecedentes, preséntame esto de acá para poder guiarte y decirte cómo es la metodología que puedes redactar en tu tesis. Entonces, esas son mis recomendaciones, por favor, disculpen, más bien de repente le estoy cambiando de tema, pero es importante hablar de este tema para no de repente más adelante tener algún inconveniente y decir que si no aprobaron fue por culpa del docente. Es un asunto compartido, siempre digo yo, tanto docente como alumno, porque ambos tenemos que interactuar para salir adelante. Entonces, eso es lo que quería indicar. Voy a pasar, por favor, a ver sobre el tema de la presentación de su trabajo. Como ven ahí, pues la fecha de entrega de este examen final es la siguiente. Hay que hablar que la semana pues 15, la que estamos ingresando, ¿no? Inicia hoy, lunes 27 de junio, y termina el lunes 4 de julio. Esta es la semana final prácticamente, ¿no? De la presentación de su trabajo. Pero sin embargo, existe una modificación significativa. Siempre hemos tenido la presentación el último día, digamos, de la semana, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, debería haber sido el lunes 4 de julio. Pero sin embargo, jóvenes, ha cambiado y eso es una disposición de la universidad. Yo no tengo nada que ver, no me miren mal, de repente ya están diciendo que yo estoy tomando esas cosas, pero no es así, son disposiciones prácticamente de la universidad y tenemos que respetar. En tal sentido, por favor, quiero que tengan claro esto, porque después no digan que no les dije y va a haber un montón de inconvenientes. Incluso yo recomiendo, por favor, a los delegados, ahí de repente en su WhatsApp, envíen esta fecha, porque algunos no ingresan y después resultan echando la culpa al docente. Ha sucedido, y ese les digo así, no conmigo, pero con otros docentes ha sucedido, ¿no? No me dijeron, yo pensé, siempre se presenta el lunes, etcétera. Entonces, el último día para que ustedes puedan presentar su examen final o trabajo final es el día sábado 2 de julio hasta la 1 p.m. Por favor, repito, el último día de presentación de su examen final es el día sábado 2 de julio hasta la 1 de la tarde. Yo quiero nuevamente pedirles a sus delegados de cada grupo que tengo acá en esta oportunidad, 3 grupos, indicarles que me hagan el favor de colgar, aunque sea esta pantalla, esa toma, que háganlo por favor y coloquen en su WhatsApp. Esto es con la finalidad de que se enteren todos y no exista pretextos y de repente reclamos, ¿no? Que no son justificados, por supuesto, en la presentación de su trabajo. En tal sentido, esa es la fecha que ha determinado, pues, la universidad. Yo tengo una semana, toda una semana para poder empezar a revisar sus trabajos e ingresar al programa de antiplagio, pues, ¿no? Para que tenga eso. También su, digamos, el porcentaje de su similitud, si estuvieran, yo voy a colocar en su trabajo, o sea, como en la carátula, lo voy a hacer una captura y lo voy a colocar, para que ustedes tengan en cuenta de cuánto tienen, ¿no es cierto?, de similitud y digan de repente, me he quedado en el vacío y no sé, lo van a saber. Aparte, pues, la nota que siempre se ingresa a través del gestor y ustedes, pues, lo visualizan ahí en su sistema, ¿no? Entonces, no sé,
Hasta acá de repente tienen alguna consulta, específicamente creo de la presentación, del día, para que no de repente exista algún inconveniente. Les escucho rápidamente para seguir avanzando con lo que nos corresponde. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Disculpe una consulta respecto al porcentaje de similitud que vota el Turing. Muchas veces también lo toma como plagio la dedicatoria, esas todo cosas, ¿no? Todo el mundo agradecemos a nuestros padres, a nuestra familia, o muchas veces también el índice o o las referencias también lo toma como eso. ¿Cómo es ese tema? ¿Se emite un reporte, si no me equivoco? ¿Cómo se procede a evaluar en ese caso? Ya, gracias por la pregunta, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Es muy complicado, ¿no? El analizar esos temas. Pero yo les digo que el tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Si tú o cualquiera de nosotros de repente hacemos eso, ¿no? O sea, nadie es que empiece a escribir algo sin fijarse en otro documento. Y eso es natural, como tú manifiestas, ¿no? A veces de repente tomamos las ideas de otras personas en la dedicatoria, por ejemplo, ¿no? Y sí, el programa pues, ¿no? Empieza a buscar similitud. Y cierto, ¿no? El docente, en este caso yo, tiene la potestad de bajar esos porcentajes. O sea, como tú manifiestas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si se diera el caso de que tú, no sé, copiaste de otra tesis, algo semejante también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Agradezco a mis padres, etcétera, y hay otra tesis igual. Eso yo no lo voy a tomar en cuenta, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú manifiestas, ¿no? De repente lo copiaste o tomaste la idea y lo colocaste. Eso son cosas secundarias. El tema es, jóvenes, cuando ya dentro del contenido de los capítulos, por ejemplo, el capítulo 1, 2, hasta el 3, que son resultados, lo copian, ¿no? Eso sí es bien complicado. Uno se da cuenta muy rápidamente, jóvenes, ¿no? Cuando es plagio específicamente, porque la similitud, como su nombre lo indica, es algo que está parecido, que tiene algo de igualdad, pero no es igual, sino que es similar, ¿no? Entonces, eso es de todos, pues, ¿por qué? Porque las investigaciones, como ustedes saben, debe tener antecedentes, ¿no? Porque si no, no es investigación, pues. Si no tiene antecedentes, no es investigación. Entonces, el tema es cuando hacen eso, o sea, cuando copian a pie de letra, en otras palabras. Ustedes se pueden equivocar, ¿no es cierto?, de repente en las citas. Se olvidaron de repente de la cita, de colocar, voy a poner un ejemplo. Entonces yo tendré que evaluar, decir, a ver, ¿qué pasó acá, no? Porque me va a dirigir ahí, me va a dar los porcentajes del programa. Entonces yo voy a analizar la situación, ¿no? Ya si encuentro ya, como le repito, ¿no? Recontra, ya similar, ¿no? O igual, ahí eso es plagio, ¿ya? Entonces yo pienso de que si ustedes, jóvenes, han redactado, ¿no es cierto?, sus trabajos, han citado, no va a haber ningún inconveniente. Pero si la persona, en este caso el alumno, ha cometido ese error de copiar así a pie de letra, yo le llamo, porque miren, yo les digo así, jóvenes, es increíble, después de todo lo que yo hablo acá, sucede eso así, aunque no me lo crean, sucede. No es de todos, miren, de todos los grupos que yo he tenido, 1 o 2 hacen eso. Y lamentablemente, uno tiene que reportarlo y tiene que colocar su nota 0. Lamentablemente, así les digo, porque pese a lo que le estamos indicando y conversando, sucede. Pero bueno, eso ya no depende del docente, depende de quién, del alumno. Si ha hecho eso, lamentablemente acá me han podido engañar todo el ciclo y de repente lo han hecho, pero al programa no le van a engañar. Lamentablemente es así. Entonces, por eso es que no se preocupen respecto a ese tema que usted manifiesta, alumno. No se preocupe, porque yo tengo que evaluar. O sea, vamos a suponer, ¿no? Algo sale por ahí un 40%, que es bastante elevado. ¿verdad? Entonces, yo tendré que analizarlo. Tendré que ver, el alumno de repente se equivocó, se olvidó, ¿no? No tomó en cuenta las citas, las referencias. Entonces, esa es otra cosa. Pero que ya existe eso, miren, así sin mentirles, ¿no? He visto tesis
así jóvenes, así de alumnos, y lamentablemente de working, donde le copian a pie de letra, y encima se enojan así, así. O sea, es increíble, ¿no? Porque si yo veo que estoy en el error, veo que estoy, digamos, tomando incluso otra tesis, y yo incluso he tenido la paciencia de enviarle un correo personal diciéndole al alumno, oye, mira, ve, acá está la tesis que tú estás copiando a pie de letra, ¿no? Y así, aún así, han hecho su reclamo, han hecho al director con evidencias diciendo de que yo soy malo, etcétera, etcétera. Pero ahí están las evidencias. Entonces yo no puedo actuar o poner, por ejemplo, un cero porque yo quiero. Porque ustedes tienen todo el derecho de reclamar, pero háganlo, pero con fundamentos. Ahora, como lo repito, ¿no? Si encuentro ese tipo de casos, pues lamentablemente yo así de inmediato, ya ni siquiera voy a conversar con ustedes, de frente envío el reporte y ellos, Humanidades en este caso, que es el que nos, digamos, nos da todas las facilidades para enseñar este curso, pues tomarán conocimiento y yo de frente cero. Porque siempre hago eso, ¿no? Antes de hacer esto, porque es un caso bastante delicado, yo comunico en este caso, a nuestro coordinador para que tenga conocimiento y él me dice, haz directo lo que debes hacer, cero, y envíame las evidencias, nada más. El resto, que haga su denuncia, que diga que no se ha hecho, eso lo verán ya en el área de humanidades. Yo ya no tengo nada que ver. Verán a otro docente, lo analizarán y si es un plagio o una copia, ya verán ustedes cómo lo solucionan. Eso ya no depende de mí. Eso es lo que yo tendría que indicarles. No sé, algo más, por favor, no se preocupen respecto a eso, espero que haya sido claro. Bien, si es que no hay otra consulta, voy a pasar rápidamente a conversar respecto a lo que es las rúbricas. Bien, miren, respecto a las rúbricas, como les dije anteriormente, existen dos, ¿no? Una respecto a lo que es la revisión sistemática, ¿no? Que tiene, como observan allí, el 80%. Voy a pasar rápidamente a la otra, ¿no? La otra es el avance de la tesis, que prácticamente tiene el 20%. Pero miren, como saben y les habían indicado a sus delegados, hoy día había tenido un inconveniente. Yo he copiado solamente estas rúbricas de lo que es la parte de el material que está en el aula virtual. He visto también, ¿no?, que, por ejemplo, en la rúbrica, respecto a lo que es la revisión sistemática, lo están resumiendo. Yo acá tengo la rúbrica, ¿no?, que se evalúa, y yo voy a proyectar eso mejor, porque no quiero que quede de repente en el aire cosas que ustedes van a presentar, que es importante. Y como van a ver este video, ¿no?, yo sí solicito que lo vean con detenimiento para que no exista. Luego que presento las rúbricas, por favor, de ahí del gestor, que lo voy a proyectar, ¿no? Voy a pasar a ver el capítulo número 2, que es el método o metodología en el formato Word como un ejemplo básico para que ustedes tengan en cuenta. Smith, Atalaya, rápidamente, mientras yo, por favor, voy al otro proyecto, por favor, lo que le estoy comentando. Sí, le escucho. Lo que hemos cambiado de tema, la revisión sistemática, ¿vamos a seguir presentando la inicial o podemos hacerlo de nuevo ya en función al último tema, que sería el tema de la tesis? A ver, en realidad, joven, eso va a depender básicamente de usted, ¿no? A ver, yo le hago la consulta, miren, ahorita estamos ya a punto de presentar el trabajo final, que implica la parte de la revisión sistemática y la tesis. Usted lo puede hacer, ¿no? Y usted tiene que medir su tiempo, básicamente. Recuerden que hoy lunes 27 inicia prácticamente la presentación y termina el sábado 2. Ya no es hasta el otro lunes, sino hasta este sábado. Si usted en estos días logra redactarlo como hemos venido
hablando, ¿no?, respecto a lo que es la revisión sistemática, lo puede hacer, ¿no? Si no, lo puede mejorar su trabajo que tiene, por supuesto, algunas observaciones que se les ha dado. Entonces, eso va a depender básicamente de usted, de su tiempo, de que cómo es que quiere desarrollar su trabajo, tanto de la tesis como de la revisión sistemática. Eso es lo que podría contestarle. Disculpe, ingeniero, ¿qué depende de nosotros? No escuché la parte inicial. Ya, les decía, ¿no? Depende de ustedes del tiempo, básicamente. Hoy lunes se inicia la presentación y termina el sábado hasta la 1 de la tarde. Entonces, si ustedes creen que lo van a lograr desde hoy hasta el sábado, por mí no tengo problema. Pero yo les recomiendo, como recomendación, es que mejoren su trabajo, ¿no? Porque imagínense, para que lo hagan, en otras palabras, desde cero, como que no pueden tomar el tiempo. Pero si ustedes creen que lo van a hacer, pues háganlo. Yo no puedo decirles no. ¿De acuerdo? Eso es. Bien, entonces, respecto a la rúbrica, miren de acá, dice, confirmen, por favor, si están visualizando. Sí, dígame. Una consultita, ingeniero. Buenas noches, compañeros, buenas noches. Una consulta, ¿me permite, por favor? ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. Sí, sí. La evaluación final, que consiste en la revisión sistemática mejorada, como usted menciona, y la tesis, ¿eso se va a subir por separado? ¿Va a haber link por separado? ¿Se va a juntar en un solo PDF, en un solo documento, en un solo Word? Disculpe la pregunta, por favor. Sí, sí, no, está bien la pregunta, es muy buena la pregunta. Son dos documentos que ustedes van a ingresar. Uno es la revisión sistemática y el otro es la tesis, incluyendo el capítulo 2 nada más de la tesis. Son dos. Eso sí, gracias por la pregunta. Miren, por favor, tengan en cuenta de que este es el trabajo final y tengan en cuenta que esto se cierra a la 1 de la tarde del sábado. Entonces, por mí, háganlo el viernes, como siempre les recomiendo. Ustedes tienen hasta la 1 de la tarde. No, nadie les va a decir que no. Pero recuerden, miren, incluso es sábado, ¿eh? Ojo, ¿no? Y eso les digo porque hay una experiencia de su compañera que no logró por X motivos, que sí la atendieron luego. ¿Por qué? Porque justo en ese tiempo declararon ahí que la UPN les daban libre desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde. Justo en ese tiempo. Y yo me imagino que a ella no la atendieron en ese momento. Entonces, si es sábado, no sé si atenderán, desconozco la verdad, si atienden algunos reclamos. Entonces tengan cuidado en esa parte. Tengan cuidado. Ojo, he visto también de un alumno que lo ingresa por otro, por ejemplo, dice, ¿no? Presentación de T3 voy a poner, y lo ingresa en avance de T2. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas cosas tengan en cuenta, ¿no? Tengan cuidado. Yo cuando baje su información, o sea, en otras palabras, a partir del sábado, después de la 1 de la tarde, yo voy a bajar toda la información que ustedes han presentado del gestor. Si el que, por ejemplo, no logran presentarlo o de repente se equivocan, ¿no? Por el apuro, X motivos, ya no se puede hacer nada. Es la última presentación. Ojo, ¿no? Tengan en cuenta eso también. Muy buena la pregunta, ¿no? Porque son documentos separados, son totalmente separados, ¿no? Y cada uno tiene a dónde ingresarse. Entonces, mantengan, como se dice, su precaución al momento de ingresar su trabajo. Recuerden, es el último trabajo que van a presentar, ¿sí? Entonces, al toque, vamos a ir con la rúbrica. Respecto a lo que es la revisión sistemática, como siempre, miren, se evalúa lo que es el título, ¿no? El resumen en su totalidad, ¿no? Con las recomendaciones que están allí, que eso ya les he dicho. La justificación respecto a lo que es la introducción, ¿no? Dos aspectos que hemos conversado, lo que respecta al objetivo y pregunta de la investigación respecto a la revisión sistemática, por supuesto, dentro de la metodología, ¿no? Vemos lo que es los recursos de información, lo que es la búsqueda, lo que es el descarte e inclusión, ¿no? Y lo que se refiere a la selección de datos. Eso, por favor, háganlo claro, los cuadros que se tienen en cuenta. Ahí hay un puntaje, miren, ¿ve? ¿No? Los puntajes son estos, miren, ¿ve? 1.005, 1.275,
1.5. Algunos no lo presentan este cuadro de acá. Y claro, es un puntaje bastante, ¿no? Un punto es mucho, ¿no? Dentro de los resultados igual, miren el proceso de selección de estudios, ¿no? Las características de los estudios, ¿no? El análisis global, que ya también se les ha dado ejemplos para que ustedes presenten. Las conclusiones, y bueno, se refiere a las citas y las referencias. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, por favor. Ahí está, ahí está. Hemos conversado bastante respecto a esto. Y lo que es la parte, ¿no? Acá, miren, ve la rúbrica, ¿no es cierto? De lo que es la tesis, que ahorita va a aparecer, ¿no? Se agrega nada más el capítulo de lo que es la metodología, la parte de acá. Pero vamos a ver al toque rápidamente lo que tienen que tratarse, ¿no? Miren acá, pese a que yo les he dado recomendaciones que redacten más cosas, que no está en la rúbrica, y como se les he dicho, no lo voy a calificar, pero sí me interesa que lo hagan, que lo redacten, porque eso les van a pedir, ¿no? Eso les van a pedir, o sea, son cosas que de repente no están acá, pero es importante que ustedes lo coloquen. El título, ¿no es cierto? Lo que es la pregunta de investigación, que recuerden, por favor, que no está digamos, en este orden, sino ya les da el orden que deben tener en cuenta, los antecedentes, los objetivos, ¿no? Que quiere decir que el objetivo principal y los objetivos específicos, la justificación que va al final, ¿no? De lo que es la parte del capítulo 1 de la introducción. Y miren, en el método, ¿no? Yo también les voy a dar un modelo, pero en ese modelo que voy a proyectar, no incluye de repente lo que ustedes nos vamos a pedir, o hay cosas más, pero ustedes redáctenlo de repente. Pero hay que preocuparnos en qué, en el tipo de investigación que vamos a conversar, en lo que se respecta a la población y a la muestra, ¿no? Que deben tener en cuenta las técnicas e instrumentos que ustedes van a utilizar para poder recolectar todo lo que se refiere a los datos que les va a servir para poder tener los resultados respectivos, ¿no? Cómo hacer el procedimiento de la recolección de datos. Recuerden que hay las encuestas, las entrevistas, de repente la toma de datos por observación, si es una tesis, perdón, experimental, ¿no? Te vas al laboratorio y tomas toda esa información. Y el último tema, que este también en realidad cuando se dicta tesis 2, ya no lo colocan y se pierden puntos ahí. Bueno, acá son bajos, ¿no? Es 0.851, y el aspecto ético, miren, bien, que es algo simple, que deben colocarlo, y a veces pierden ahí puntos. Yo siempre les recomiendo, no traten de hacer de colores, no por mí, sino pues, ustedes se van a dar cuenta de que cada color es como que ya no están cumpliendo de la rúbrica, y no van a tener inconvenientes. Pero claro, ustedes a veces por improvisar, eso es la verdad, lo presentan así y ahí les surge el problema. Y claro, se enojan encima, ¿no? Se enojan y dicen que yo tengo la culpa y ahí hablan un montón de cosas. Bueno, probablemente yo tenga la culpa, no lo sé. Eso ya se verá pues más adelante, ¿no? Acá yo simplemente vengo y trato de darles lo que yo más puedo, nada más. El resto es muy, muy, muy de ustedes, ¿no? O sea, el resto de su trabajo, cómo lo presentan, etcétera. Entonces, rápidamente ya para no estar perdiendo el tiempo, vamos a ver el ejemplo de lo que respecta, ¿no? A la parte de la metodología. Me confirman, por favor, si es que están logrando ver el Word. A ver. Sí, se ve, ingeniero. Sí, ahorita yo lo tengo la pantalla ahí todo completo. Lo que sí les pido es que traten de, por favor, conversar o utilizar su micrófono para no estar de repente yéndome al chat, ¿no? Bueno, si no tienen eso, ya pues tendrán que esperar un momento. Entonces, miren, en el capítulo número 2 de la tesis, ¿no? Estoy tomando este modelo de acá porque me gusta como lo han redactado. No quiero decir que también esté a la perfección, pero lo que quiero que vean es cómo lo van a hacer, ¿no? O sea, el formato está cambiando, ¿no? Y así lo requiere pues la universidad. Y yo no, la universidad. Entonces, eso es lo que entienden. En lo posible, ¿no? No debe haber que subtítulos. Eso quiero que lo entiendan, por favor, que no debe haber subtítulos. Ya ha habido alumnos que lo han presentado, pese a que se les dijo, incluso me dicen que no,
que no les he dicho, ¿no? Que no he dado el modelo, me han reclamado. Bueno, no lo sé. Yo asumo que no han ingresado a la asesoría y pues claro, ¿no? No se enteraron y creyeron que era así. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Dígame, ¿no? Entonces, miren, en el capítulo número 2, en la metodología, se empieza con un párrafo así, como el tal, ¿no? En donde, ¿qué? Se habla de la pregunta de investigación, ¿no? De su pregunta que ustedes han redactado en el capítulo número 1, ¿no? Ese es importante. Se habla, ¿qué? Del objetivo, ¿no? Bueno, en este caso lo he puesto general, que es el objetivo principal. Hay algunos errores, pues, ¿no? De redacción, eso tienen que corregirlo ustedes, no me digan, no, pero usted me presentó el ejemplo, y así dice el ejemplo, no, acá estamos para mejorar las cosas. De repente, este alumno se equivocó, entonces no quiero que ustedes digan, no, pero sí me dijo, yo lo hago así, no. Entonces ahí, por ejemplo, no hay un error de redacción, ¿no? Es leve en realidad, ¿no? Ahí también va, miren, pese a que estamos en la metodología, habla del objetivo principal. Luego, coloca nuevamente lo que se refiere a qué, a los objetivos específicos. Ya no estoy leyendo eso para no perder tiempo. Y luego vamos a lo que se refiere, ¿no? La parte, ¿no? De la hipótesis. Ahí habla un poco de la metodología, ¿no? Que está utilizando de repente, ¿no? Y principalmente, ¿no? Ahí habla también de la hipótesis. Y eso es lo que, digamos, se inicia. Por favor, ahí estoy de repente colocando para que ustedes lo tomen ahí, capturas, o de repente cuando vean nuevamente el video, lo empiecen a de repente detener ahí el video y empiecen más o menos a redactar cómo es que se debe hacer, ¿sí? Entonces cada uno de ustedes tendrá que colocar esas cosas. Su objetivo, su pregunta, su objetivo principal, su objetivo específico y su hipótesis, y tal cual está allí. Bueno, entonces, como veían, ¿no? Es importante, ¿no? Tener en cuenta, vamos a nuevamente ir a lo que nos interesa acá, ¿no? El tipo, ¿no? Vamos a ver ahí. Hay muchas cosas, miren. Por ejemplo, el enfoque no lo ve. Entonces acá, el enfoque, ¿no? Se puede considerar que cualitativo o cuantitativo. Si es cuantitativo, pues ustedes colocan acá un enfoque cualitativo. ¿Por qué? Teniendo en cuenta, pues, a un autor. Este señor Sampieri es el más conocido, ¿no? Y que habla, pues, y casi todos lo tomamos en cuenta. Entonces, tomarán de ese libro, que está en PDF, lo pueden bajar del internet incluso, y tomarán ahí, lo citarán, que el enfoque es, por ejemplo, en este caso cuantitativo, teniendo en cuenta quién, a este autor. Y se redactan de esa forma, ¿no? Y ahí está el tipo. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no? El tipo de investigación es experimental, ¿no? Y acá, en este caso, es un tipo descriptivo, porque en ese tiempo se utilizó o se tuvo que realizar como suma urgencia, ¿no? Algo tipo una revisión sistemática por el tema de la pandemia, que no se podía, pues, salir al campo ni ir al laboratorio para poder realizar nuestra tesis. Entonces, eso ya lo van a ver más adelante en lo que se refiere a sus resultados. Pero esto de acá, como repito, es una forma de redactar. Y nuevamente, como se dan cuenta, ¿no? Esto está según quién, el autor. De repente ustedes tienen otro autor, lo pueden colocar ahí, ¿no? Y redactar de esa forma. Hay otros aspectos, miren, por ejemplo, ¿no? Según el conocimiento que se persigue, ¿no? O perseguido. Entonces, ahí también lo pueden redactar, ¿no? Eso ya vamos a ver lo que se habla ya, antes, por ejemplo, se colocaba el tipo de investigación, de repente por el propósito, según el diseño de la investigación, según el nivel, etcétera, ¿no? Entonces, esa forma ya se debe tener en cuenta, pero así lo pueden ustedes redactar, ¿ya? Eso está, digamos, como un relleno, que es muy importante. Pues sí, ¿no? Es importante que se coloque. Entonces, por otra parte, por ejemplo, según el conocimiento perseguido, pues se ha elegido una investigación aplicada debido a que a este autor, ¿no? Establece que la investigación aplicada va a estar relacionada pues con la investigación básica. Entonces, de acuerdo a su investigación, que también se ha visto en forma teórica, pues lo tienen que redactar. Esto de acá también se lo ha visto, ¿no? El tema de una investigación longitudinal, por ejemplo, ¿no? O transversal, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el número de mencionado, ¿no? En el periodo de tiempo, ¿no? Es longitudinal. En esa base, pues, Sampieri también nos indica que este diseño longitudinal son investigaciones que recaban datos en periodos diferentes, ¿no? Para deducir cambios y
consecuencias, de acuerdo ahí a ese libro en la página tal. Entonces, de esa forma lo tienen que determinar. En este caso, por ejemplo, ustedes, como es una investigación experimental, sería una investigación transversal en un determinado tiempo. ¿Ya? Otro aspecto, ¿no? Con respecto a la intervención del investigador, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Se ha elegido, pues, el observacional a razón de que este autor, ¿no? Propone que los estudios observacionales no presentan intervención alguna del investigador. Entonces, un tema ya, pues, ¿no? Como indicábamos en la parte de arriba, respecto a lo que se refiere, pues, el tema de una tesis descriptiva. En este caso es experimental, más que todo, ¿no? Acá ya empieza a hablar o redactarse lo que es la población, ¿no? O sea, acá debemos hablar ya en términos de lo que se refiere, pues, ¿no? Básicamente, lo que es la población y lo que se refiere a la muestra. Pero así, igual, ya no separando de repente como lo hacíamos anteriormente, ¿no? Colocábamos población y muestra, ¿no? Y redactábamos primero lo que es la población, que habíamos conversado que es lo global, y luego la muestra, que era específico, ¿no? Entonces, de esa forma lo tendríamos que ir redactando, de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, eso básicamente tendríamos que ver. Ahora, las técnicas de recolección. Vamos a ir ahí nuevamente a, ya vimos esto, técnicas e instrumentos de recolección. Entonces, esto también, miren, deben ustedes un poco de conversar, tanto de las técnicas de recolección como los instrumentos de recolección. Y así algo rápido, porque ustedes van a ver cómo lo van a realizar, cómo van a tomar estas técnicas de recolección. De repente, ahí colocarán en el tema de algunos que van a realizar, por ejemplo, ensayos de laboratorio, tomarán de repente algunas fichas que la universidad básicamente los proporciona, o de repente el laboratorio. Entonces, en las técnicas de recolección de datos, van a optar, en este caso, por ejemplo, la revisión documental, en este caso va a ser experimental, ¿no? Y según un autor, señalarán, ¿no? Respecto al tema de lo que es la recolección de datos, por ejemplo, en un laboratorio, y qué van a utilizar, ¿no? En los instrumentos de recolección. Por ejemplo, ¿no? En este caso, ya las fichas, en la gran mayoría, si no son ya de repente encuestas que tendrían que tener en cuenta para de repente evaluar sistemas de agua potable, que es la eficacia, creo, todo ese tema que algunos están haciendo, pues plantearán de repente encuestas, de repente levantamientos topográficos, etcétera. Entonces, eso lo van a tener que redactar, solamente como un tema de redacción, repito. ¿Por qué? Porque no estamos en la parte o en el tema de lo que es básicamente los resultados, porque ahí sí tienen que demostrar. Acá es cómo lo van a hacer, qué van a tomar, qué instrumentos de recolección, qué técnicas de recolección ustedes van a emplear para la tesis que están planteando. Entonces ahí todo es una forma de repente acá, por ejemplo, ¿no? Fichas de recolección de comparación de metrados, como indica, ¿no? Acá ustedes determinarán, por ejemplo, ¿no? Ficha de recolección para lo que es el ensayo a compresión de ladrillo, por ejemplo. Ficha de recolección para lo que es el alabeo de ladrillo. Ficha de recolección de lo que es del porcentaje de absorción del ladrillo. De lo que es, por ejemplo, un espécimen de concreto, de repente los ensayos o quizás el diseño de mezclas que han utilizado, o los diferentes ensayos que ustedes van a realizar. La técnica de análisis de datos, igual. ¿Qué análisis de datos van a utilizar? De repente estadístico, ¿no? De repente van a utilizar la estadística descriptiva, ¿no? Para que analicen sus resultados. Básicamente, algunas veces se utilizan algunos programas en estas técnicas de análisis de datos, porque, por ejemplo, existe un programa, el SPS, ¿no? Que es estadístico. Otros, en la gran mayoría, ¿no? Y en realidad utilizamos el Excel, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí empleamos porcentajes, ¿no? Algunos porcentajes en barras, en círculos, etcétera, que nos da una investigación también de acuerdo a las técnicas que nosotros vamos a ir utilizando, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que deberíamos redactar en este tema, ¿no? Y, bueno, si nos vamos nuevamente ahí a la rúbrica, vemos el aspecto ético. Como les repito, acá algunos
pierden, ¿no? Puntos, ¿no? Y que en realidad acá la gran mayoría debe colocar casi lo mismo. Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Finalmente se concluye con lo siguiente, ¿no? En el caso del aspecto ético, se ha tenido, pues, ¿no? Como primera consideración para el estudio, la no manipulación de datos. ¿Qué quiere decir con eso, no? Que ustedes, por ejemplo, hacen un ensayo, vamos a suponer, ¿no? Que han ensayado de repente un concreto y echándolo de repente un aditivo natural. Pero ¿qué pasa, no? Que ustedes se imaginaban y proponían, ¿no? En su hipótesis que esto aumentaba el porcentaje de resistencia del concreto, pero no sucede. Entonces ustedes por ahí empiezan a manipular para que cambie los datos. Entonces eso es algo antiético. Sin embargo, ustedes, ¿no? Cuando no manipulan estos datos y presentan lo que es, ya, queda ahí, ¿no? Entonces garantizan, ¿no? Que no han realizado ningún tipo de cambio, ¿no? De adulterar a su trabajo de investigación, ¿no? Por ejemplo, acá dice su información fue recopilada tal cual de las fichas de la colección. Igual ustedes, ¿no? Colocarán, ¿no? Su información ha sido colocada o recopilada, ¿no? En las diferentes fichas, de repente encuestas, sin también tomar en cuenta ningún tipo de inconveniente, los cuales pues siempre se anexan, ¿no? Eso ya cuando tengan los resultados en sí, ¿no? Se anexa en la parte, ¿no? Final de la tesis, ¿no? Otra segunda consideración, que se ha citado, ¿no es cierto?, todos los autores, ¿no?, que han tomado como información para llevar a cabo su estudio, ¿no?, han sido todos los párrafos, todos los conceptos, ¿no?, todos han sido citados. ¿Para qué? Para que no exista ningún tipo de, entre comillas, plagio. Y por último, de repente, como tercera consideración, se asegura pues la transparencia, ¿no?, y veracidad de los resultados obtenidos, o sea, que no van a cambiar, que va a ser veraz, ¿no?, y sobre todo, transparente, ¿no? Entonces, pues lo que se mostró que los resultados sin alterar ningún dato. Y finalmente, la confidencialidad, ¿no? Debido a que los datos extraídos de los expedientes técnicos, bueno, únicamente fueron utilizados para los fines de desarrollo de su investigación. Eso de la confidencialidad, hay que tener en cuenta de que en tesis 2 les van a pedir, por ejemplo, algunas cartas de autorización por parte de las empresas, ¿no? Que ustedes de repente van a tomar algún dato respecto a su investigación. Entonces, eso sí les van a pedir, ¿no? Y que esté firmado de repente por el gerente, ¿no? Por el dueño, o de repente algún funcionario si es de una institución del Estado. Entonces, eso es lo que básicamente yo he creído conveniente conversar el día de hoy con ustedes, ¿no? No sé si tienen algo que consultar, eso es lo que yo les puedo indicar, ¿no? Y quedo a sus consultas respectivas. Sí, dígame, le escucho. Ingeniero, una consulta. Entonces, para el examen final, en resumen, es el 80% la mejora de la revisión sistemática en función a las observaciones que se ha tenido, ¿no? Del T1 y T2. Así es, y el así es. 20% sería ya el complemento de lo que es la tesis en sí, ¿no? Así es, exactamente como usted lo manifiesta, el 80% es la presentación de su revisión sistemática, ¿no? Con las observaciones levantadas, por supuesto, y el 20% corresponde a lo que es la redacción de la tesis, pero en este caso solamente el capítulo 1 y capítulo 2, que nos faltaría redactar solamente el capítulo 2, porque ya el capítulo 1 ya lo han presentado y se les ha hecho las observaciones respectivas. Sí, a ver, Guevara. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Inge, ya subió el archivo GOR con las observaciones y el audio que nos hizo en la T3, por favor, para ir en base a eso, corrigiendo. Sí, sí, amigo. Están allí en el gestor de tesis, el Word, más la grabación que les he hecho a cada uno de ustedes. Ya. En el gestor de tesis, ¿no, ingeniero? Sí, amigo, ahí está toda la información para que ustedes lo puedan bajar y puedan, por favor, corregir las observaciones que se ha hecho. Así también su audio o su video que se ha grabado. Muy amable, ingeniero. Muchas gracias. Listo, jóvenes. No sé si algo más o si no ya les dejo descansar
y de repente ya ustedes ya en este tiempo traten de avanzar con el trabajo. Sí, Guevara nuevamente. O Paraguay, creo. Sí, le escucho. Dije, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí. Dije una consulta sobre el tema que acabo de explicar en metodología 2, porque ¿eso se va a hacer en la revisión sistemática o en la tesis? No No, es escuché en la bien esa tesis, parte. amigo. Es en la tesis, la metodología. El capítulo 2 de la tesis. Ah, ya, solamente en la tesis se va a hacer en la revisión sistemática, Sí. no, ¿verdad? No. En la revisión sistemática tiene Ya. ya todo ya lo indicado anteriormente. Ah, claro. Ay, gracias. Listo. Ok. Listo, jóvenes. No sé si alguien más. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, tengo una duda con respecto a esto, a lo que es el análisis del software. Como usted mencionó, por ejemplo, nosotros hemos cogido lo que son párrafos para nuestros antecedentes de la parte del resumen de algunas tesis, obviamente con su respectiva cita y referencia, ¿no? Como decir el autor tal, el nombre, el año y justo el párrafo que ellos donde han sintetizado toda la parte y que nos servía a nosotros, y al final no la página y al último está ya lo que es la referencia del estudio, ¿no? ¿Eso el software lo toma como un plagio así o...? No. No, Ah, ya. no lo toma como que está correcto. O sea, ustedes están actuando tal cual una tesis debe ser. O sea, ustedes pueden tomar un montón de antecedentes, citas, conceptos, pero bien colocado su referencia, o su cita en este caso y su referencia, y el programa no pasa nada. El tema es cuando ustedes dejan de hacer eso. Por ejemplo, un concepto, en un párrafo donde tomaron de otra tesis y no lo colocaron, lo considera como que le están, digamos, ustedes son autores de ese párrafo y no lo son. Ok, ingeniero, gracias. Sí, eso es así. Listo, jóvenes. Si no hay otra consulta, yo me paso a despedir, deseándoles pues mucha suerte y espero por favor que el día sábado no tengan inconvenientes. Si es que surgiera algún inconveniente, ya no pierdan tiempo conmigo. De frente traten de comunicarse, por favor, con sistemas o con el área de humanidades para que les solucione su problema en un corto plazo y no tengan inconvenientes. Listo, Ramos Ingeniero. Castrejón. Sí, Hola. ingeniero, buenas noches. Yo quería consultar respecto a lo final que tenemos que presentar y si por A o B no logramos superar con nota probatoria, en este caso, como es tesis, se supone que ya no hay sustitutorio, no hay otra posibilidad, o qué posibilidad habría, ingeniero. No, en este curso no hay sustitutorio. O sea, si es que por ahí vamos a suponer no logran aprobar, esa es la nota final. No puedo hacer nada más. No hay Y si estuviera recuperación. llevando el curso por tercera, Inge, disculpe. Desconozco de eso, joven, desconozco. Tengo entendido de que cuando llevan por tercera y jalan, como que le retiran la universidad. Desconozco el tema de ese tipo. Ingeniero, disculpe, como se van a subir 2 archivos, ¿van a llevar algún nombre en especial? Como actualmente hemos estado subiendo T1, T2, T3 con los nombres, en este caso. En este caso, miren, para mí, coloquen, por ejemplo, revisión sistemática y en el otro archivo, tesis, nada más. Ya no estén colocando sus nombres, nada, porque más se hace grande digamos, la referencia del archivo y no sirve de nada en sí, porque cada uno de ustedes, yo tengo a sus archivos, yo automáticamente bajo y lo coloco en su archivo, entonces ahí no me equivoco. No pasa nada, pueden colocar así, revisión sistemática y tesis, nada más. Ok, ingeniero, gracias. Ok, listo. Ingeniero, disculpe, una consulta. ¿Me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. He tenido problemas de conectividad hace rato. La consulta es si es que puedo presentar el tema de la revisión sistemática con el de la tesis. O sea, son temas distintos por lo que he cambiado. ¿Los puedo presentar así o tengo que adecuarlos a uno solo?
No, o sea, usted puede presentar, a ver, eso he venido indicando siempre, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, en la revisión sistemática han hecho un tema X y en la tesis un tema Y, preséntelo nomás, no tiene que ser igual. No hay problema, son temas diferentes. No hay problema. Muchas gracias. Ok. Listo. Ingeniero, buenas noches. Sí. Una consulta. Entiendo entonces que son 2 documentos para subir, ¿no? Para el examen, Exacto. digamos, como trabajo final. La Exacto. revisión sistemática digamos, los 2 capítulos del proyecto. Sí, ¿correcto? son 2 amigos. Sí, es correcto lo que estás manifestando. Son 2 archivos que uno corresponde a la revisión sistemática al 100% y el otro es la tesis, que es capítulo 1 y capítulo 2. Ya, porque en el gestor de tesis figura como algo, como una hoja de permiso, si no me equivoco, de uso de datos, no sé. Ya, eso de uso de datos es como les indicaba, ¿no? Cuando ustedes estén en el tema de ya tesis, o sea, tesis 2, ahí va a haber algunas autorizaciones que les va a pedir la universidad. Por ejemplo, ¿no? Voy a suponer que usted está haciendo una tesis en una empresa y esos datos que usted está tomando en cuenta para su tesis necesita la autorización del, no sé, del gerente, no sé, de algún representante pues, de la empresa, ¿no? Para que usted pueda utilizar esa información y pueda publicarlo más que todo. Más no para, digamos, para este curso que usted... No, todavía no, ya, pues, ¿no? Porque ustedes están solamente en el capítulo 1 y capítulo 2 de la tesis. No hay datos todavía que ustedes van a procesar. Ya, ingeniero. Ok. Copiado. Listo. Gracias. Ok. Listo. Ortiz. Ingeniero, disculpe, solamente para confirmar, la revisión sistemática vale 80% y el proyecto de tesis sería el 20% adicional, ¿no? Ok, eso es correcto. De la nota final de todo, ¿no? Es correcto, sí. Ingeniero, gracias. Ok. Listo, jóvenes. Muy buenas noches. A ver, ¿alguien más por ahí levantó la mano? Le escucho, a ver. Alexander, creo. Inge, lo que va a ser pasado por el turno, que es la revisión sistemática, ¿no? No la tesis. Los dos, amigos, los dos. Ya, los dos. Ya, gracias. Sí, los dos. Sí. Listo. Bueno, ahora sí me despido. Ingeniero, por favor, ¿puede colgar el video de hoy? Por supuesto que sí, amigo. Termina de grabarse porque demora. Yo subo el video o máximo mañana a las 8 de la mañana, si es que no se grabaría hoy por la noche. Gracias. No se preocupen, es de inmediato. Gracias a ustedes, jóvenes. Agradecido. La próxima semana tenemos la última videoconferencia. Ahí ya me despido con todos ustedes y les daré las gracias por todo. Pues, ¿no? Listo. Hasta luego.